Hola amigos, amigas, estamos aquí una vez más en nuestra casa habitual, la Galería Plop Galería aquí en Merced 349 con historietas, fanzines, exposiciones, libros ilustrados, libros, álbumes, acá. Y en este lugar nos acogen todos los martes. Hoy con otro invitado de historieta nacional, de historieta chilena, me refiero al editor de Ariete Producciones, el señor Germán Valenzuela, que edita estos volúmenes, por ejemplo, de La Senda del Errante, y otros que vamos a ir viendo y comentando a lo largo de la entrevista. Germán, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación de partida. No, está bien. Hay mucha producción y cuesta ahora invitar a la gente porque hay mucha gente haciendo cosas. Y el programa, claro, tenemos también muchos programas y nos queda poco tiempo, ¿no?, para entrevistar a más gente porque no tenemos más que un día para grabar esto. Seremos ir grabando de lunes a viernes a todo el mundo, todo el día, pero... Claro. Así que hay que elegir con pinzas a los invitados. Una gran pinza. Sí, una gran pinza hubo que usar en tu caso. Germán, tú comenzaste, recuerdo, hace muchos años atrás, junto con tu compañero de ruta, Cristian Kolomansky, en un sitio web de información de narrativa gráfica, de historieta, que se llamaba Dos Cafés y una Mesa. ¿Ese proyecto se acaba en qué año? Eso se acaba como en el año 2000. Sí, ya la memoria me está fallando, 2012. Partimos en 2008, mi memoria no me falla. 2008 hasta el 2012. Donde ya en esos momentos ya estábamos tratando, entre comillas, de pasar a otra instancia que no fuera solamente comunicar lo que estaban haciendo los demás, sino que derechamente empezar a hacer. O sea, se dieron cuenta que no bastaba con ser un medio de información, sino Exacto. que tenían pretensiones autorales. O sea, siempre tuvimos pretensiones autorales. Cuando se forma Dos Cafés en la Mesa, fue por uno de esos tantos proyectos de cómics fallidos que hubieron en principios de este nuevo milenio, por decirlo así. Y nos aburrimos, nos cansamos y dijimos, bueno, veamos qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos haciendo bien y veamos qué podemos aprender. Y un día en un café simplemente empezamos a conversar y dijimos, bueno, empecemos a ver qué es lo que están haciendo los otros. O sea, el medio de comunicación, que fue muy útil para todos nosotros, también les sirvió a ustedes para saber qué estaba pasando, ¿no? Tomarle el pulso a la historieta nacional. Entender cómo estaba el pulso de la historieta nacional, de cómo estaba funcionando la historieta en Chile y de cómo se estaban haciendo las cosas, de cómo era el sistema, entre comillas, de producción o qué es lo que se estaba haciendo, por supuesto, omitiendo todo el pasado desde el 1990 hacia atrás. Nosotros queríamos hacer cómics, teníamos las intenciones, Cristian como dibujante, como entintador, yo como guionista, y de repente simplemente se formó una buena sinergia entre los dos para formar Dos Cafés y una Mesa, que duró ese periodo de tiempo hasta cuando ya derechamente dijimos ya hay que empezar a dedicarnos a producir. Por un lado, Cristian se lanza oficialmente como entintador, dibujando cómics para el extranjero, cosa que afortunadamente le digo muy bien, cosa que me alegra por mi partner. Y por otro lado, yo voy y me lanzo con una iniciativa para buscar nuevos talentos de historieta, que es Sinfonías Sencillas. Claro, a ver, contemos. Aparece este proyecto Sinfonías Sencillas, que es una propuesta para autores, guionistas y autoras, guionistas y dibujantes. Y tú propones ahí que el encuentro entre alguien que escribe con alguien que dibuja y que produzcan una pequeña historieta que se sube a la web. Sí, y sobre todo dentro de ese mismo parámetro está el criterio de alguien experimentado con alguien sin conocimiento. Así empezó ese proyecto. Así empezó el proyecto. Y también aplicando otro criterio que consideré que era válido para, entre comillas, buscar nueva gente, sacarlos un poco de la zona de confort de desarrollo de historieta. Actualmente, si tú te vas a revisar cualquier evento, te vas a encontrar que siempre las temáticas tienden a repetirse. El terror, la acción, el suspenso. Pero dijimos, busquemos un tema complicado. Hagámosles hacer historias de amor. Y muchos me dijeron, está complicado, muy complicado. Claro, pusiste temas en el tapete que habitualmente no se tocaban. Exacto, y definimos temas, fueron dos muy exitosos, los otros segundos ya empezó a decaer. ¿Cuáles eran los exitosos? Los más exitosos fueron amor y miedo. Teniendo claro esos dos temas, se lanzaron por lo menos unas 50 historietas entre las dos. ¿Cómo era porque había, la propuesta de ese proyecto era acotada? ¿Cuántas páginas había que hacer? Tenía que ser 5 páginas de historieta, 5 páginas guión, 5 páginas de historieta, en un periodo de tiempo medianamente prudente. Acotado. Sí, para poder desarrollar, que no fuera algo que se extendiera en el tiempo, tampoco queríamos que hicieran historietas de 24 páginas, no, algo sencillo, que fueran capaces de desarrollar, sobre todo la gente que no tenía tanta experiencia. Y funcionó a tal nivel que eventualmente varias de las obras que se desarrollaron dentro de ese proyecto terminaron publicadas en libros. Por ejemplo, como si mal no me equivoco, hubo un libro que sacaron, no me acuerdo en este momento el título, pero lo sacó SM, de SM en su momento, donde tomaron algunas historias donde estaba Martín Cáceres con un guionista amateur, que no sé qué será de él, espero que esté produciendo todavía, o por ejemplo Michael Salfaro en guión, cuando recién estaba partiendo también, y
Sebastián González Ruiz. Era una mezcla que se formó y que funcionó bastante bien. Y eso te iba a preguntar, ¿el proyecto no contempló en un momento la edición fancinera de algunas de esas historietas? Sí hizo unos fanzines que se regalaron, porque consideramos de que la obra, ese era el otro tópico de Sinfonía Sencilla, de que la obra en sí era propiedad de los autores, ellos podían hacer lo que quisieran con ella. Nosotros no podíamos hacer usufructo de ella. Entonces, tú lo propiciaste solamente. Exacto. Entonces, en un momento dado, yo lo que hice fue avisar, oye, ¿sabes qué? Vamos a tomar X cantidad de historias, las vamos a fanzinear, pero no se venden, se regalan. Okay. Entonces, con eso todos quedamos tranquilos. ¿Tú escribiste historias en ese proyecto? Por lo menos unas 3 o 4 historias. ¿Era una oportunidad también para probarte a ti que eras capaz de escribir historias también? Por supuesto. ¿Era tu intención? También tenía esa intención, una doble intención. Igual, inevitablemente, yo ya tenía un rodaje de historias, pero no tanto como para concretar y lanzar en papel, por dar un ejemplo, o tirarlo a la web. Pero funcionó bastante bien porque me sirvió, entre comillas, jugar con los tiempos, sobre todo, y con la forma de narrar, y sobre todo también para ser capaz de yo disciplinarme para poder contar historias, que era lo que me interesaba más. ¿Funcionó? Sí. ¿Salió una camada de gente interesante? Sí, bastantes. Hay por ahí, por lo menos, Luis Insunza está dando vueltas por ahí. Guionista está Carlos Urquieta, que también ha trabajado conmigo en La Senda del Errante. Francisco XIII, que por ahí anda dando vueltas también, generando un proyecto de ciencia ficción. Se formaron pequeñas comunidades posteriores a Sinfonía Sencilla y eso me dejó súper contento. La página está operativa, pero yo actualmente no estoy desarrollando... O sea, la gente puede ver el material ahí todavía disponible gratis en la red. Exacto, todavía puede ver hasta que un día me llamen para decirme se acabó el server o derechamente yo renovarlo y decir, bueno, vengan a ver y vean de que hay gente que con tiempo, con ganas y de repente, sobre todo con empeño, fue capaz de desarrollar pequeñas historias que se podían mostrar. Ahora, antes de comenzar con este proyecto también tuyo editorial que se llama Ariete, ¿por qué hacer historieta? ¿Por qué no hacer una novela? ¿Por qué no hacer un cortometraje? ¿Por qué el lenguaje de la historieta? ¿Qué te apasiona de este lenguaje que te lo apropiaste, que te convertiste en un guionista de historieta? Yo creo que todos los que estamos trabajando actualmente, ya sea de manera amateur, profesional, semiprofesional, nos apasiona la historieta porque es una excelente forma de comunicación visual, gráfica visual y narrativa. Yo creo que no hay una explicación así como de lógica para poder entender el amor a la historieta. Es una cuestión que está simplemente en la guata y que te pega y que dices, no, es que esto es lo mío. Simplemente está. O como sea, yo creo que, no sé, o por lo menos mi aspiración principal es llegar lo suficientemente viejo como para poder ser capaz de todavía leer y todavía poder seguir generando contenido. Detenerme, en un momento dado lo pensé. Inevitablemente yo creo que la mayoría de los que están trabajando, que tienen una familia o no tienen una familia, o que tienen ciertas responsabilidades, dicen, bueno, ¿qué es más importante para mí? En este caso en particular, como yo, entre comillas, tengo cierta ventaja, puedo decir, ya, quiero dedicarme a esto y quiero enfocarme en esto. Me gusta, me entretiene, me genera, o sea, más allá de que no lo exprese o no lo exprese, que muchos me dicen, oye, pero tú no dices mucho respecto de cuando publicas, ¿estás contento? No estoy contento, lo que me interesa es seguir produciendo, me interesa seguir sacando. Claro, también está el riesgo, por ejemplo, de decir, oye, pero hiciste tu propio editorial para poder sacar tu propio contenido. Ya, está bien, es un riesgo, pero bueno, lo estoy haciendo. Hay otros que se quedan simplemente en el papel, o no ni siquiera salen del papel, ni siquiera de la idea. Ya, pero aquí hay cosas que no son tuyas también. Claro, y es la idea seguir aumentando el catálogo lentamente y sobre todo de una manera consciente y sin ser pretencioso, tratar de ser lo más sutil posible, pese a que estoy sacando contenido que pueden decir, oye, pero estoy sacando varios títulos a la vez. Sí, pero son títulos que son comercializables en un periodo de tiempo limitado. No es como que, por ejemplo, yo llegué a ciertas conclusiones respecto a cómo está el mercado en Chile. Quizás unos van a discrepar respecto a lo que yo digo yo, otros van a decir que estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, el libro, el acercarse a la librería, de repente a mí me ha resultado un poco más difícil. Pero el evento me resulta muy cómodo. Claro, las librerías tienen una serie de prerequisitos y recortes de dinero y el distribuidor y qué sé yo, que te van mermando tus propios recursos. Exacto, y esos mismos recursos también tengo que tener conciencia de que el autor de cada una de las obras tiene que recibir su... O sea, me estás diciendo entonces que tu apuesta más fuerte está en los eventos de historieta. O sea, ya derechamente y no en librerías. Okay. Sí, ya derechamente la librería para mí... Sí. O sea, si me piden, voy, pero como sea, yo personalmente de ir corriendo como lo hice en un principio en las librerías, no. Ok, vamos avanzando entonces en esto. A ver, hagamos una recapitulación de lo que hemos dicho que me parece muy interesante a mí. Tú comienzas como fan de historieta haciendo un sitio web de información de cómics. ¿Qué está pasando en el mundo? Entrevistas, en el mundo local. Luego te conviertes en un gestor de historietas online. De contenido, por decirlo. Por eso, editor, gestor, propiciador de historietas web. Y luego te das el paso a ser un editor publicando, claro, primero publicaste en Acción Comics
El errante, la senda del errante confesor, en otra editorial primero. Claro, fue Así como comenzaste. Esa Dijiste, fue como la primera apuesta. claro, ahora quiero convertirme en guionista. ¿Cómo nace el proyecto de la senda del errante en este momento, cuando estás con Acción Comics? ¿Cómo se genera esto? ¿Quiénes participan acá? ¿Y de qué se trata este proyecto? Te cuento grandes rasgos. En un momento yo estaba trabajando con la gente de Futuro Esplendor, los que generaron El Viudo, y en paralelo yo tenía una idea hacía mucho tiempo dando vueltas de, entre comillas, recuperar el Manque. Que es un personaje que es heroico. Un personaje de historieta de aventura chilena que viene de los años 60. Claro, y que era un personaje heroico, que me interesaba, me gustaba, ya había leído varias de su historia, pero en la parte que era como de un jinete a caballo en medio de la noche. Pero en un momento dado lo empecé a racionalizar y dije, ya, ok, onda, pero ya tenemos suficientes héroes, ¿por qué no empezamos a colocar villanos? Y creo que es un tema que es necesario. Tenemos a Mortis, que es el gran villano de la historieta chilena. Tenemos, no sé, no se me ocurre quién más en este momento como para poder hacer un símil de personaje villanesco. Y nace, entre comillas, el buscar una temática que fuera más o menos consecuente con el concepto del villano, que no fuera el villano hoy, el villano siniestro que quiere conquistar el mundo. No, simplemente algo que tuviera una relación. En el fondo este errante, que es una suerte de vigilante, ¿no? Dirían los gringos. Ese que toma la justicia por sus propias manos es un vigilante, le dicen los norteamericanos, ¿no? Claro. Es enmascarado que toma las leyes por su propia mano. Exacto. Y empecé a interiorizarme, empecé a leer un poco más de la historia de Chile, empecé a jugar y me encontré con la Matanza de Santa María y bueno, dije, este es el gran... La Matanza de Santa María de Iquique, vamos contándole a la gente que no sabe, es esa famosa y desgraciadamente popular matanza que se realizó en el norte de Chile, los obreros del salitre, que pedían demandas en 1907 y que fueron asesinados en una escuela que se llamaba Santa María de la ciudad de Iquique, por eso se llama la Matanza de Santa María de Iquique. Exacto. Y tomé como esa gran tragedia para poder, entre comillas, empezar a contar esta historia de venganza que ya en este momento voy en un tercer volumen y espero tener un cuarto y último. Sí. A ver, andemos en esto. Se trata de la historia, en la vida real, ¿no es cierto? Este militar, Renard Silva Renard, con un grupo de militares llegan ahí, asesinan a la gente impunemente e incluso son premiados después por el gobierno de turno. Exacto. Lo que cuenta El Errante entonces es una historia paralela posible, una ficción basada en hechos reales, ¿no? Lo que yo toco es el antecedente posterior al ataque que sufre Roberto Silva Renard en el Parque Cousiño por parte de un anarquista español de nombre Antonio Ramón, quien lo apuñala salvajemente en medio de la calle en pro de venganza ¿cómo se llama? Por la matanza de Santa María, y del cual después, posterior a ese hecho, donde sabemos de que Roberto Silva Renard sobrevive y que pasa los restos de sus días en una cama porque no es capaz de, entre comillas, recuperarse su herida, y que Antonio Ramón supuestamente se pierde en medio de la historia, planteando de que pudo haberse suicidado, que pudo haber desaparecido o irse de Chile posterior al año 1922. Yo tomo como ese hilo conductor para decir, no, sabes que la historia es un poco más larga, le da para un poco más. Claro, y tú te tomaste el desecho para ficcionar a este personaje, cuyo origen vamos revelando a lo largo de los tomos, de los 3 tomos, y que en el fondo es un ajuste de cuentas de la historia de nosotros con esa injusticia. Exacto. ¿No? Es muy interesante eso porque toma elementos de historia, pero hace una ficción con ello. Claro. Y además, otra cosa que tú hiciste acá fue que volviste a tomar esa idea de que ya habías realizado en el proyecto de Sinfonías Sencillas, que es juntar tus guiones con una cantidad de dibujantes diferentes. Claro, ¿no? También tenía un concepto. Son varios factores, entre comillas, lo que aplican en este caso. Uno tiene que ver con la velocidad de generación de contenido y otro es la capacidad de, entre comillas, mostrar otros talentos. A ver. En la senda del errante confesor, yo apelé a 2 nombres muy potentes, que son Javier Bahamondes y Dani Jiménez. Los 2 ya más o menos con una trayectoria reconocida en el mundo de la historieta en Chile, y 2, entre comillas, como novatos, por decirlo, que son Cristian Pérez Bolton y Alonso Molina. Alonso Molina de Perú y como sea Cristian Pérez Bolton, que recién estaba haciendo su arma en el cómic y que, si bien es cierto, tenía un grado de conocimiento por el área de la publicidad, nunca se había arriesgado a hacer historieta. Y funcionó en cuanto a forma narrativa. He tenido críticas como toda obra, llamando sobresaliente a otros que dicen que no les gustó tanto el concepto, pero la idea de poder saltar a través de los años y poder contar con diversos tipos de dibujantes los periodos de tiempo donde se desarrolla la historia, a mí personalmente me funcionó perfecto en cuanto a lo que quería contar. Claro, y ahí hablaste del tema del tiempo, es decir, darle a cada dibujante 8 o 10 páginas en lugar de uno solo darle las 60, hace que el proyecto sea más rápido de producir. Exacto. Ese también es un punto que yo trato de potenciar. No se puede dejar al lector sin contenido de un año a otro. Por ejemplo, si yo voy a hacer una obra serializada, yo no puedo dejar que pase un año entre cada episodio, más de un año. Incluso yo en un momento dado piñé el concepto del entrefix, que viene a ser considerando la Feria Internacional del Cómic de Santiago,
como el gran evento de historieta de Chile, que Tener siempre un número para lanzar en esa fecha. en esa fecha sí o sí tiene que haber contenido. Si, por ejemplo, si en estos momentos si yo tengo que pensar la senda del errante para el próximo 2018, yo tengo que estar pensando en fin. ¿Y lograste esa propuesta? ¿La lograste? Es decir, presentar una senda del errante cada año. Hasta el momento sí. 2015, Confesor, 2016, Pecados y 2017, Calvario, que es lo último que hemos lanzado. Ya, y aquí tú vuelves a actuar aquí, digámoslo, por poner un adjetivo tímidamente. Tú dices, ya, antes de sacar mi editorial, yo lo publico y Acción Cómic te publica, te edita. Exacto. Y luego de eso tú dices, no, ahora yo quiero tomar las riendas totales del asunto. Ahí yo recibí un impulso de Claudio Álvarez. Yo le agradezco harto de que él me hubiera dicho, ¿sabes qué, Germán? Lánzate. Porque, aquí, claro. porque si no, quizá habría estado eternamente en la duda de, oye, ¿qué voy a hacer? ¿Seré capaz de hacerlo? Eso es el tema. ¿Tenías miedo? Sí, un montón. ¿A qué le temías? Inevitablemente ¿cómo decirlo? No es el desprecio, sino que la indiferencia. A la indiferencia del lector y de la lectora. Y yo tengo súper claro de que si bien es cierto, no soy un superventa y probablemente no lo voy a hacer nunca, el hecho de que, por ejemplo, que yo haya sido capaz, entre comillas, de retarme a mí mismo y a la gente que estaba trabajando conmigo, decir, ¿sabes qué? ¿Somos capaces de generar contenido? Sí, somos capaces de generar contenido. Y afortunadamente también trabajar con personas que estaban comprometidas con el proyecto y con las cuales, tratar de cumplir lo mejor posible, que eso es lo primario también, sí, que es fundamental en este momento en la producción comiquera nacional, que es tratar de cumplir, creo que es lo básico. Y también aplicando el mismo criterio como apliqué en la primera senda de Confesor, llamar a gente nueva y llamar a gente experimentada y hacer una mezcla de materiales y ser capaces, entre comillas, de seguir continuando contando nuestra historia. Claro, y en este El Errante, El Calvario, está Gaspar Ortega, Jaime Castro, Claudio Muñoz, Dani Jiménez, Cristian Kolomansky, con portada de Dani Jiménez, edición y corrección de estilos del Fabián Sáez y producción y edición gráfica de Gabriel Aikel. O sea, ya armaste un equipo también de producción contigo que te apoya. Claro, y yo los apoyo a ellos también. Fabián Sáez actualmente está con la Historieteca, que es este proyecto precioso de poder mostrar la historieta al mundo popular, al salirse, entre comillas, de la zona de confort de la librería y instalarse en pleno Persa Bio Bio para mostrarle al mundo, oye, ¿sabes qué? Aquí estamos haciendo historieta nacional. Gabriel Aikel es un especialista en la producción gráfica, en la producción de libros, así que en ese sentido creo que tuve la suerte de poder contar con él. Y también con grandes nombres, por ejemplo, ahí tú nos mencionabas, por ejemplo, a Sebastián Lizana, a Carlos Urquieta, a Luis Insunza, también a, ¿cómo se llama? En general, ¿cómo se llama? Trato de mantener como un equipo estable de gente que trabaja conmigo, pero igual estoy abierto a que llegue más, que es lo principal. Y también, de alguna manera, yo potenciarlos a ellos y tratar de que... ¿Cómo es el trato que tienes con los dibujantes? Que son varios en cada producto, en cada edición. O sea, lo inicial es pagarles lo más pronto posible y creo que es lo primario. O sea, tener una cantidad de dinero para poder empezar a producir y lanzarse a producir. Y después ver cómo me las arreglo con el tema de la impresión, aunque suene como súper, entre comillas, como básico. Tener claro de que, ¿cómo se llama? Que tengo que contar con el dinero para pagar a los dibujantes por lo menos en una primera instancia. Después, sí, claro, si llegan a un grado de ganancia y regalías, empezar para también cubrirlo. Creo que es lo básico, es lo mínimo. Claro. Aquí está el otro que estaba antes que este que mostramos, que es El Errante Pecados, ¿no? Sí. Y aquí está Carlos Urquieta en guión contigo, Lucho Insunza, Dani Jiménez, Sebastián Lizana, y otra vez Kolomansky, ¿no es cierto? Y Álvarez, Aikel, etc. Hay una cosa que me llama mucho la atención en el trabajo que están realizando con El Errante, porque cada tomo está dividido también en pequeños capítulos que van contando una mega historia. A lo largo de los 3 tomos uno se va enterando de cosas, ¿no? A mí me pareció un trabajo muy interesante, yo lo disfrutaba mucho leyéndolo, creo que tiene una narrativa muy clara, muy efectiva y va logrando su objetivo, es decir, uno lee un tomo y se cierra, pero continúa, ¿no? Me gusta eso y que además han estado publicándolo de manera muy, muy constante y eso también se agradece, como tú dices. Sí, y lo otro es cumplir al lector, ¿no? O sea, no puedo dejar al lector solo, por decirlo así. Como mencionaba hace un rato atrás, no puedo pasar de que, por ejemplo, pase 1 o 2 años entre espacios o 3 años entre un producto. No sé, doy ejemplo de repente personajes que son recordables fácilmente. Diablo es un personaje recordable totalmente que a través del tiempo ha sido capaz de generar apenas 12 números en cuánto, 8, 10, 12 años, si quieres más. No, más, incluso casi como desde los años 90 que está saliendo, pero apenas 12, 13, son pocos la numeración que ha salido, pero sin embargo fácilmente recordable. Y estoy a la espera, por ejemplo, de la siguiente producción, pero en general ahora la gente como está pidiendo inmediatez, estamos en el mundo del me gusta, del like. Yo necesito rápido estar generando contenido. Ahora, una pregunta, ¿por qué la decisión, tú lo has dicho de alguna manera,
¿Por qué la decisión de hacer historietas de un personaje en lugar de hacer historietas? Por ejemplo, este podría haber sido un tomo único de una historia X, este otro también. ¿Por qué la intención de crear un personaje? ¿Cuál es tu intención con esto? Tú Bueno, lo has dicho, el diablo, mencionaste el manque, que sí, son personajes de historietas. necesitaba de alguna manera, como te mencioné hace un rato atrás, el hecho de que sentía que estábamos al debe con los villanos, con los personajes como entre comillas como más icónicos. Han salido personajes icónicos. Ha salido el Galvarino que sacó Sebastián Castro ¿cómo se llama? Con Kit Dibujante, el mismo Sebastián Castro haciendo Acceso, que también son personajes dentro de todo icónicos, pese a que tengan poca producción, pero esos pequeños personajes quedan en la memoria. Hay cómics que si tú te vas al pasado te vas a encontrar que de repente quizás salió 1 o 2 números, pero están ahí y que nosotros pues, somos capaces de recordarlo. No sé. Por eso, quiero llegar más al fondo de eso, porque yo entiendo esa respuesta tuya, pero tú pudiste haber hecho igualmente una historia completa solo con el errante que terminara y nunca más, y habría sido un personaje súper recordable también. Pero ¿por qué la idea de la serialización? ¿Cuál es No sé, la intención? creo que eran un poco las ganas también, Perfecto. un poco del Sí. deseo de decir, ¿sabes que puedo contar una historia serializada? O sea, soy capaz de contar una historia de largo aliento. O sea, si ya soy capaz de contar una historia en 5 páginas, entonces debo ser capaz de contar una historia más larga y mucho más completa. Quizás esta no va a ser mi obra definitiva, quizás este va a ser uno de los tantos cómics que desarrolla quizás en el futuro y quizás va a pasar mucho tiempo antes de que haga la obra final o de la obra que digan, sí, esta es la obra máxima de Germán. Está bien, o quizás de repente nunca logre hacer una obra completa, quizás de repente pase como sin pena ni gloria. Pero ser capaz de contar una historia larga es como, entre comillas, un reto para mí mismo también y como una invitación también a que el lector se muestre, entre comillas, y diga, oye, ¿sabes qué? Esto está interesante, quiero leerlo. O que de repente, no sé, cuando tenga unos 60 años, llegue un muchacho de 20 y me diga, oye, ¿sabes qué? Esto lo encontré en el Persa Bio Bio, lo encontré en San Diego y me gustó. Creo que en el fondo eso es lo que me motiva. ¿Cuántos números podemos esperar del errante? ¿Cuándo se acaba O sea, la saga? la O saga- esta primera al menos. ¿Cuántos números quedan? No, Así, aventurando. Uno solo. No, yo Uno solo. reconozco que en un momento dado, dentro de toda mi teoría descabellada de poder generar esta historia de manera interminable, llegué a pensar así como lo hace actualmente Marvel o con el Spider-Man 2044. El errante 2044 creo que no era una idea tan descabellada, Sí. pero no. Consideré en un momento dado que lo mejor era, ¿cómo se llama?, darle un final definitivo, un corte definitivo a la historia y tener un final que llamara la atención. Yo al final lo tengo escrito, lo tengo preparado, ahora simplemente tengo que ver cómo hacer los dineros para poder producir. O sea, el último libro entonces y el ya próximo está. año estaríamos viendo el último cuarto tomo del errante. Espero. Excelente. Es Oye, la idea. pero esto no se queda acá. Ariete Producciones. ¿Por qué Ariete? ¿De dónde viene el nombre de Ariete? Siempre hay una razón por la cual tú bautizas tu editorial con un nombre. No sé si ustedes han visto, probablemente viste Corazón Valiente, hay una escena donde William Wallace y compañía tienen que, hacer asedio a un castillo. Y tienen un ariete y están golpeando y golpeando la maldita puerta y la puerta no se cae, les tiran aceite hirviendo, les cae fuego, los tipos se mueren gritando con gritos de horror, pero sin embargo de repente pegan un empeñón fuerte y rompen la puerta y entran al castillo y lo dominan. Entonces a mí me quedó el concepto de ariete y dije, bueno, es un concepto bastante fuerte, de potencia, o sea, de persistencia y sobre todo de terquedad. Y yo me considero un tipo terco, lo asumo. Yo siempre lo he asumido de que soy un tipo porfiado. Lo reconoce, amigos. Lo reconoció aquí en Viñetas del Fin del Mundo. Y reconozco que soy No, terco. la persistencia para también llevar adelante todos estos proyectos, ¿no? Claro, y sacar más, que es la idea. Sí. Oye, aquí ha pasado algo en los últimos meses en la historieta chilena que a mí me parece muy interesante. Primero, teníamos las historietas en los kioscos, con corchetes o grapas, como dicen en otros países. Luego llega la novela gráfica y todos empezamos a hacer estas historietas con lomo, ¿no? Que pueden estar en la librería, que pueden estar en tu casa, que se identifican y que se venden como un libro, ¿no? Tienen el código de barras y todo eso. Pero últimamente entonces he estado produciendo una serie de producciones de menores páginas, nuevamente con corchetes. Aquí hay una razón, yo entiendo también, económica, una razón artística, Claro. que me gustaría que fueras contándome, y después vamos a hablar de todos estos números en particular, que son lo que han lanzado justamente en los últimos, ¿cuántos? ¿6 meses? Sí, ¿10 aproximadamente. meses? O sea, No, menos. menos, o sea, 3 meses diría 3 yo. meses, sí. Todas por estas que suerte. estoy mostrando ahora, Sí. que están aquí, son revistas. O sea, podemos decir que estamos frente nuevamente a revistas. Y una cosa más interesante aún, que después quiero que me cuentes, son revistas. Ah, aquí estaba esta, me faltaba esta. Perfecto. Pollejali. Son revistas que además muchas de ellas, como por ejemplo Pollejali, Breve Historia de la Historieta en Chile, Control. Devil Crusher y Temores, son autoconclusivas de algún modo, excepto Devil Crusher, creo. Las demás son pequeñas historias autoconclusivas. ¿De cuántas páginas alrededor? 26, entre 34 y 26 páginas. Ya, aquí hay un cambio radical. Pasaste de esos tomos del errante que sale una vez al año
a esta otra producción. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Hay un cambio, entiendo yo, me imagino, artístico, económico, de llegar a los lectores de otra manera. Cuéntame esto que me parece muy interesante. Sí, efectivamente tiene que ver un tema económico, efectivamente, tiene que ver un tema con la cercanía y tiene que ver también con el poder acercarme al lector. A ver. El libro, si bien es cierto, es muy llamativo, llama la atención, o sea, es un tocho cototo que tú puedes comprar y lo puedes leer 1, 2, 10 veces, las que veces que quieras, también implica un costo económico mayor para el lector. Entonces yo, considerando que ya dije, yo tengo que alejarme de las librerías, tengo que enfocarme en el evento porque el evento es nuestro espacio, es donde va el fanático. Es cierto, nosotros estamos en un mercado de nicho muy limitado. Teníamos que potenciar lo que venía a ser la obra breve, la obra sencilla y sobre todo que fuera accesible económicamente. Yo tenía claro que, por ejemplo, que había muchos chicos que llegaban a un evento, por ejemplo, y querían comprar el errante, pero de repente no tenían más de 5 lucas en el bolsillo. Y claro, que ya es un precio barato, el errante es muy barato. ¿Cuánto cuesta? O sea, varía entre 5 y 8 mil pesos. 8.000 pesos. Pero claro, inevitablemente hay chicos que no tienen de repente los 5 mil pesos. Pero que los roben, hombre. Oh, claro, Todos sí, pueden tener dinero, no. ¿Y cuánto valen, por ejemplo, estos otros? O sea, toda esta revista, exceptuando David Crusher, valen 3 mil pesos. Baratísimo, ¿no? O sea, el objetivo del primero es generar una obra que sea de rápida comercialización dentro de lo que viene a ser el evento, eventos y ferias, y después pagar automáticamente al dibujante. Ese es el otro tema. Se vende una producción que son ediciones limitadas, 100, 200 unidades de todo rentar, se venden y se paga de inmediato al dibujante. Que ese es un tema que creo que hay muchos que todavía están al debe, de cómo funciona el sistema. Hay unos que lo hacen de manera amateur, por decirlo, semi-profesional, donde van y dicen, ¿sabes qué? Voy a generar mi contenido y yo lo mismo lo voy a vender para poder recuperar rápido. Hay otros que de repente no tienen, entre comillas, los gastos para poder hacer eso. Hay otros que de repente dicen, no, pero ¿cuánto va a salir? Onda, y se complican entero. No, onda, se hace una publicación breve, se van a los eventos específicos, se invita al dibujante, oye, ven, firma, ve cómo se vende tu libro o tu revista. Y una vez vendida la colección completa, aquí está tu sueldo, o entre comillas tu sueldo, tu ganancia. La ganancia que tienen por Ariete, entre comillas, es marginal. Yo no estoy ganando mucho, pero me sirve para generar contenido y me para sirve generar nuevos productos. Y nuevo catálogo también. Hay unas cosas interesantes en este catálogo que, por un lado, algunas de estas producciones están propiciadas por ti, es decir, tú buscas al dibujante probablemente y escribes el guión. Claro. Y en otras que tú has tomado producciones ya hechas por otra gente y también las has publicado, pero me refiero a que haces los dos juegos. Algunas editoriales a veces hacen solo uno de esos. Exacto. ¿No? Por ejemplo, y además toca distintos temas, quiero vayamos hablando de ellos. Lo histórico, aventura, la historia nacional, digamos, documental diría, drama, suspenso, drama, acción y terror. O sea, has diversificado en pocos meses, Ariete, que empezó originalmente solo publicando La Senda del Errante, y en pocos meses no solo diversificaste tus temáticas, aumentaste tu catálogo, sino que también cambiaste el switch y has vuelto a hacer revistas de historieta, que me parece a mí notable, ¿no? O sea, gracias por ese piropo, por decirlo así. Sí, creo que era necesario, entre comillas, salir entre comillas de la zona de confort, como lo planteé hace un rato atrás, de tener la mesa pelada, la mesa vacía. Con 2 libros en una mesa tú no haces nada. Y lo otro es, como entre comillas, estudiar al público lector. ¿Qué es lo que quiere el lector? Esa es la pregunta que de repente yo me decía. ¿Qué es lo que quieren leer? Llegan muchos buscando productos infantiles. Ya existen editoriales que están 100% enfocadas en lo infantil. Enfocadas en eso, sí. Visuales está haciendo un trabajo extraordinario, un trabajo en el ámbito infantil. De repente dije, bueno, hay unos que están en el terror. Arcano Cuarto, un especialista del horror y suspenso. Tiene Locan Key, tiene Mortis. Ahí no hay nada que hacer. Tienes obras como las que está haciendo Anatema, lo que se hace con Piedra Angular. Piedra Angular. Que también juega un poco más con historias más retorcidas, por decirlo así. Y no sé, onda, mitómano con superhéroes. Entonces dije, bueno, tengo que empezar a ver qué es lo que el público quiere. El terror funciona perfecto. Temores me ha funcionado perfecto y eso me llama, entre comillas, a generar una segunda instancia. Ya en estos momentos estoy trabajando en un segundo volumen, con otra temática, con otro tema. Sí. David Crusher me resultó llamativo por su autor, por su arte, por su gráfica. Acá. Y por el gran trabajo. Artista de regiones. Artista de regiones, Felipe Suárez de Concepción. De Concepción, sí. Acá Y que, está con David Crusher. y que a mí me llamó poderosamente la atención cuando empecé a ver su trabajo, que tenía mucha fuerza, mucha energía. Y dije, bueno, esto ¿por qué no está en papel? ¿Por qué no está digital? ¿Por qué no está generado para el público que, entre comillas, que quiere ir y comprarse una revista? Bueno, Felipe, ¿qué opinas, onda? ¿Por qué no lo hacemos? Lo pensamos, lo conversamos harto tiempo y definimos una cantidad de páginas y dijimos, ya, se lanza. ¿Y el segundo volumen lo vamos a lanzar también? Sí, lo vamos a lanzar. Y el tercer volumen también. Y la historia va a quedar cerrada. Perfecto.
Y tiene que ser en un periodo de tiempo sobre todo limitado. No podemos, entre comillas, estar dejando esperando tampoco al lector con una revista de X cantidad de páginas mucho tiempo. Pero no quiero esperar 1 año y medio, 2 años para el segundo. Exacto. Ese es el gran detalle. Ahora, otra decisión que tomaste acá y la has dicho ya de alguna manera, hay unos que continúan y otros que no continúan. Exacto. Por ejemplo, este Pollejali, que es la historia de Gagarin, Ujú. termina. Sí, es que yo necesitaba, mira, más allá de la admiración a Yuri Gagarin como el personaje aventurero definitivo, por decirlo Sí, así. el gran aventurero que va al espacio. O sea, imagínate. derechamente un campesino que Sí. lo colocan en un cohete. O sea, ese es el nivel de aventura. Ya lo más extremo es como literalmente, oye, No, y una época en que viajar al espacio podía significar tu muerte cierta. O sea, era siempre una- es, era siempre una- puede ser, pero ahí era mucho más peligroso aún. Exacto. Tenía la intención de contar la historia de Yuri Gagarin y me gustaba el concepto del personaje. Y me contacté con varios dibujantes, pero la que me terminó, entre comillas, como interesando más como autora fue Soledad Pozo, Rowain. Además también, ¿cachai? Este es uno de los primeros trabajos en que yo veo un tándem masculino-femenino trabajando, que es muy poco habitual en Chile también. Es que yo creo que hay que perderle un poco el temor a eso. Y hay Sí. otros que lo están haciendo. Sí, ahora sí, O sea, ahora sí. Gonzalo Llanedel con Jimena Sí. Rodríguez Sí, han pero- formado un equipo extraordinario. Exacto. Sí. Y funciona bien la historia con lo que yo quería contar, que era una historia entre comillas alegre. Porque al fin y al cabo la historia de Yuri Gagarin hasta cierta época es una historia alegre. El tipo lo logra, es El un tipo éxito. Es un éxito, un Es ganador. es el obrero, el campesino llevado al espacio por la Claro, URSS. es una gran historia en ese sentido. Después, si voy a contar una segunda parte o un segundo Yuri Gagarin, no creo, o quizás voy a buscarle otra vuelta para poder contar esa historia. Pero esa era como la historia de Yuri Gagarin. Eso es lo que nos interesaba, entre comillas, saber la parte heroica. Sí. Ahora, hablemos de este otro libro que me parece notable también, que es Leer la historia de la historieta en Chile, pero en historieta dibujada por Claudio Rocco con guión tuyo. Aquí lo que han hecho ustedes es un intento muy bello de contar la historia de la historieta nacional a través de páginas de cómics, ¿no? Y hablando desde los primeros personajes como von Pilsener, ¿no? Hasta llegar a lo que está sucediendo ahora, y de hecho en la última página un personaje, un joven, un niño, toma este ejemplar, hasta este momento, ¿no? Esta es una cosa muy pocas veces vista. Yo me congratulo de haber participado un poco en la cocinería de esto, ¿no? Tú me hiciste algunas preguntas, el guión es tuyo definitivamente, pero me pareció muy hermoso ese proyecto y dibujado más por Claudio Rocco. ¿Cuál era tu propuesta acá, tu sentir? ¿Por qué hacer esto? Bueno, la breve historia de la historieta tiene un origen audiovisual. A ver. Cuando estábamos trabajando con Cristian de Colomansi y con Nico Lorca de Introfilms en lo que era el documental La Ruta del Comiquero, que pueden ver en YouTube, en un momento dado se postuló a fondos del libro, que por supuesto no se llegó a buen término, pero yo había escrito toda una introducción en animación de cómo se llama, para contar, entre comillas, La Ruta del Comiquero. Entonces yo decía, si vamos a contar La Ruta del Comiquero para, entre comillas, para la persona que no sabe de cómic, que no tiene idea de cómic en Chile, tenemos que hacer una breve introducción de 2 minutos. En 2 minutos contarle esto y esto pasó en Chile, y durante periodos de tiempo se produjo un auge monstruoso de la historieta y en otros momentos que hubieron crisis tremendas posterior, por ejemplo, del 73. Como no se dio ese guión, yo lo dejé guardado. Yo recuerdo ese guión también. Sí, Sí, yo lo leí. Lo guardé y dije, bueno, algún momento podré darle una vuelta o quizás llegar a hacer la animación. Y lo conversé con Rocco un día. ¿Por qué? Porque Rocco me resultaba como el más indicado para poder dibujarlo, porque sentía que de alguna manera él tenía una gráfica que funcionaba muy bien a nivel transversal, que podía verlo un papá, un niño pequeño, y los dos les iba a gustar, les iba a llamar la atención. Le di una vuelta un poco más al guión, empecé a enfocarme en los hitos principalmente y desarrollé esta historia que yo tengo súper claro que puede faltarle detalles, que puede que me esté saltando algunos aspectos y probablemente quizás desde mi punto de vista hay cosas que mucha gente no esté de acuerdo. Pero a mí me resultó súper funcional la obra en cuanto a poder contar los hitos más importantes de la historieta en Chile y para que la persona que no tiene idea de cómo funciona la historieta en Chile pudiera entenderla fácilmente. La breve historia funcionó bien, hicimos una primera edición que ya está en este momento técnicamente agotada, voy a sacar una segunda edición y también eso me abre la instancia a generar algo similar a esto, pero dándole una vuelta de tuerca hacia quizás a una ampliación de esto o quizás contar algunos aspectos de cada uno de estos hitos como más en profundidad. Exacto, Okay. como profundizando. Ya, aquí hay otro tema, una suerte de historieta documental de difusión. Exacto. Tenemos temores, aquí me gustó mucho, ¿no? También una historia de terror breves, muy simples, con un tema, ¿no? En este caso los temores, nuestros propios temores. Los temores internos, los temores. enemigos internos. Claro. Y aparece una historieta que se llama Sonidos, otra que se llama Dentro de mí, otra que es Anatomía y Reencuentros. Y yo creo que aquí hay un desafío y lo lograste. Yo siempre he sido
alguien que dice que uno puede contar historias en pocas páginas, porque yo recuerdo cuando con Miguel Ferrada y Felipe Benavides comenzamos a hacer el Mortis en web, decíamos 8 páginas y la gente decía, no se puede contar una historia en 8 páginas. Y hubo gente que dijo esa tontería. Y después tuvieron que tragarse sus palabras porque efectivamente 8 páginas eran muchas páginas para contar una buena historia. Y tú aquí has hecho historias en menos páginas que esa, ¿no? Ojo que, por ejemplo, aquí tengo una historia que está metido con Javier Bustos, que es otro guionista que también participó. Pero sí, el reto mío 4 páginas. Es ser capaz de hacer historias en 4 páginas. Y se logra, ¿no? Perfectamente. E historias de terror bastante profundas, diría yo, ¿no? Son pequeños relatos de terror como si fueran una dimensión desconocida, un Twilight Zone. Yo lo encontré genial, ¿no? Genial. Me gustó muchísimo este trabajo. Bueno, mérito importante a la gráfica de Sebastián Lizana, que ya es un especialista. Bueno, es su área cómoda de dibujo, que es como aspectos medio realistas, medio grotesco, que le gusta mucho. Así que Lizana, bien por ti, porque lo está haciendo muy bien. Y de verdad pretendo por lo menos pasar una buena cantidad de tiempo trabajando con él en esta área que me interesa, que es el terror. Hemos estado conversando de otras áreas. ¿Él es un fan del terror? Yo creo que es un fan del terror, pero completamente. O sea, es como Sandro Lavey, una cosa así. El hombre le gusta el terror y lo disfruta dibujando, lo que es lo principal. Sí. Y por eso funcionamos como un buen equipo. Mira qué bien. Y acá tenemos Devil Crusher e Injusticia y Control, que son 3 trabajos que no están guionizados por ti, sino que son de otras personas. Sí, y que ¿Cuál es el criterio de selección de estos trabajos? El criterio de selección en general tiene relación con respecto de la intensidad de la historia. Por ejemplo, Control, ¿qué es esta? Después vamos a profundizar en Injusticia. Control es de partida una historia sencilla, algo juvenil, infanto-juvenil, y que tiene relación con dos cosas. Color, es la única que está a color. La única que en estos momentos que tengo en color. Y para poder, entre comillas, también mostrar el trabajo de Diego Toro, Cote Carvajal, Cristian Dokolomansky y del guionista norteamericano John Parrish. La obra en sí es conclusiva, es una obra totalmente transversal también, que puede llegar a todos los públicos y que sobre todo toca un tema que es bastante potente en estos días y en realidad en todo el tiempo, que es el bullying. Y yo creo que como se llama una obra que totalmente yo decía, bueno, esta es una obra que me interesa. Me gusta la gráfica de Diego Toro, me gusta el color, me gusta el concepto de la historia, yo tengo que tenerla dentro de la dieta. Y aquí, además toca el tema superheroico, ¿no? Claro. ¿Cuántos números se han editado en Estados Unidos de esta serie? Voy a ser honesto, nunca le pregunté a John, pero John en general lo que hace él esto es para... Ay, siempre se me olvida la editorial. Bueno, en general lo que ellos hacen es generar este producto para web o para lo que viene a ser eventos. Entonces, como sea, no sabría decirte específicamente cuánto es la cantidad. Pero son siempre historias que terminan, aunque Exacto. son partes del mismo universo. Exacto. Bueno, y tenemos esta historieta de tu gran amigo Cristian Dokolomansky, Injusticia, que aquí uno puede leer cuando lee esto, que es una historia que él ha venido mascullando durante muchos años. Exacto. Y que al fin se decidió a plasmar de una vez por todas. A decir verdad, el que insistió y molestó y mosqueó fui yo. Me imagino. Si bien es cierto el Cristian tenía el interés, yo le decía, bueno, veamos cómo lo podemos hacer. ¿Podemos publicarlo? ¿Vale la pena? Yo creo que sí. En un momento dado se postuló la obra también a fondos concursables, lo clásico. Y decía, bueno, sí, hagámoslo. Si al fin y al cabo esto hay que hacerlo. Hay que lanzarlo, hay que publicarlo. ¿Cómo va a quedarse guardado en el cajón? Y el trabajo de Cristian, yo debo decirlo con orgullo, es quizás una potencia que va avanzando con el tiempo. Es un maestro de las tintas. Yo creo que de los buenos entintadores en Chile es él, derechamente. Y como se llama, puede decirse que él siempre se autocritica un poco y trata de ser el mejor. Y yo encuentro que la historia es bastante interesante. Sí, es un drama, es un drama. No es una cosa alegre ni superheroica, no, es un drama potente. Es un drama potente. Sí. Y él lo venía trabajando hacía mucho tiempo. Incluso por ahí le estuve tirando algunas ideas, algunas cosas que quizás espero le sirvan. Pero de verdad en la historia es muy potente y da para más, da para mucho más. O sea, quería con esto que la gente que va a ver el programa se dé cuenta de la diversidad que se ha logrado en Ariete en poco tiempo, ¿no? Vas a seguir produciendo La Senda del Errante, el último capítulo, y todos estos, o más historias nuevas de otros autores. Más historias nuevas. ¿Sí? O sea, ya en estos momentos se está trabajando en como una especie de segunda parte de Pollo Salir, con guión de Gonzalo Yanedel y con dibujo de Yaritza Aguilera. Eso ya está en proceso de producción. ¿Dibujos de quién, perdón? Yaritza Aguilera. Yaritza Aguilera. Que trabajó con Cote Carvajal en Corazón Nerd. Sí. Me interesó la gráfica, me gustó, es bastante profesional ella, ha hecho un trabajo extraordinario, me ha gustado mucho. Y sobre todo en los tiempos que se me han dado, así que con ese sentido tranquilo, porque inevitablemente también me pasó de que de repente tenía que buscar un o una dibujante
y que no podía por diversas razones cumplir con los plazos, y eso también me generó algún problema. También el apoyo del Dani Jiménez, que es un monstruo también del trabajo que hace él día a día en realidad, y que también me apoyó fuertemente en ese proyecto. Y la obra en estos momentos estoy en preproducción, estoy generando ya lo que viene a ser, postproducción, y estoy en estos momentos ya en la etapa de rotulado, armándolo para... O sea, ya está a punto. Está como a punto de salir del horno. ¿Viene un nuevo control? No me voy a tirar por color todavía, pero lo que sí va a venir luego es un nuevo Temores, un segundo volumen. ¿Temores 2? Temores 2, o distopías, ya el mundo ya lo sabe ya. Que es como tocando un poco la ciencia ficción como Sí, más incluso oscura. está liberado la portada ya en internet. Liberamos la portada y Sebastián Lizana ha estado liberando algunas viñetas Sí, también. del trabajo que se está haciendo. ¿Injusticia viene pronto o no? ¿O tenemos que esperar un rato más, un año más para ver el capítulo 2? Yo creo que hay que esperar con un poco de paciencia porque, bueno, tú entenderás, pues Cristian trabaja en las tintas, trabaja en el extranjero y él usa sus tiempos disponibles para poder trabajar en Injusticia porque es su obra autoral coral completa y yo lo dejo con sus tiempos tranquilamente, pero yo sé que él va a cumplir con lo que él estima. Y... O sea, no va a llegar pronto. Eso es cuando... No, un año más, démosle. Mira, yo creo que un año más. lo mejor Cristian, no te demores tanto. Mira, yo creo que Cristian, cuando le toque sentarse aquí, él te va a contar todo. Que se siente aquí cuando tenga el 2 listo. Ya, bueno, para que nos hable de cuántos tomos será, no sabes tú. No tengo idea. Bueno. Yo lo dejo que él juegue. Ariete entonces está diversificando su trabajo, está creciendo. ¿Cómo responde el público? En general bastante bien. Yo debo reconocer que estoy contento en ese sentido. No, si bien es cierto, no vendo cantidades exorbitantes, no son cantidades exorbitantes, lo interesante es que se sale a un mercado que está interesado en leer otras cosas saliendo de los tópicos tradicionales. Quizás de alguna manera estoy logrando entrar con otros temas que quizás existe el interés de leerlo, pero que no los encontraba. Quizás de repente estoy siendo un poquito soberbio, pero bueno, estamos generando contenido que sale un poquito de la norma tradicional del superhéroe o de la historia de terror o como se llama más tradicional con sangre y tripas por todos lados, cuando tenemos una historia que es casi terror psicológico. El haber hecho historia, entre comillas, jugar un poco con la historia y contar un poco de ¿cómo se llama? De lo que nosotros vivimos o de que lo que nosotros somos parte también es fundamental. Yo no les extraña si en un futuro no muy lejano estoy generando, como decía, una especie como de spin-off de lo que viene a ser la historia de la historieta, pero tocando ciertos tópicos. Es algo que estoy evaluando. También estoy evaluando otras historias, otras ideas. Nuevamente quizás el terror tome nuevamente, quizás tome la acción. Ya hay unas ideas por ahí dando vueltas respecto del shonen como concepto. Pero libros, yo reconozco... Y abrirse, por ejemplo, que Ariete Producciones empieza a abrirse a producción latinoamericana, de otras latitudes de América Latina. Sería espectacular, pero lamentablemente en estos momentos no es como la prioridad. Digo, ¿cómo se llama? Si soy capaz de generar contenido y logro generar alianzas, es espectacular. Pero por ahora, no. Lo que sí hice fue, la breve historia de la historieta le generó mucho interés a un amigo argentino, al cual yo le pasé una de las breves historias de la historieta en Chile, pero para que se planificara él hacer una versión argentina. Ojalá que lo haga. Me gustaría verlo. Yo creo que va a ser mucho más largo que lo que tenemos ahí. Quizás va a ser un tocho, un libro grandote para contar la breve historia de la historieta en Argentina. Pero si lo logra hacer, yo voy a estar muy contento con eso. Oye, me gustaría ir cerrando ya esta mesa de conversación con Ariete y con su editor Germán Valenzuela, hablando un poco de tu sensación con esto. ¿Estás feliz? ¿Hay más que explorar? ¿Sientes que todavía falta mucho por hacer? Hay mucho trabajo por hacer. No se puede parar. Yo creo que el peor error que puedo cometer yo es detenerme. Detenerte ahora. Y creo que hay que seguir. Bueno, con todos los altibajos, con los problemas que pueda tener intermedio, porque inevitablemente uno tiene que pensar de que, ¿cómo se llama? Que toda esta producción, si bien es cierto, uno puede decir, ¡oye, qué harto esta producción! Son pequeñas iniciativas, no son grandes iniciativas. Yo soy una persona que tiene un trabajo de 8 a 6 de la tarde, que tiene que cumplir con ciertos horarios, que tiene que cumplir con pagar deudas y que tiene que, entre comillas, diversificarse. También tener algunos problemas. Ya siendo súper honesta, ya tuve unos pequeños problemas que, ¿cómo se llama?, han significado algunos dolores de cabeza. Y bueno, hay que sacarlos adelante y seguir. A ver, ¿cómo percibes tú eso? Es lo que te pasa a ti. ¿Cómo percibes la generalidad? ¿Cómo ves el ambiente historietístico chileno? El de las grandes editoriales, el de editoriales pequeñas como tú y el del fanzine que está en la feria. ¿Cómo ves tú todo ese mundo mezclado? Porque no es solo este ni el otro, sino que estamos todos juntos en esto. ¿Cómo lo ves? ¿Mejor que cuando comenzaste con 2 cafés y una mesa? ¿Igual?
con un bajón? ¿Cómo lo ves, lo percibes Mira, tú? yo lo siento que está estable, pero todavía siento una división que no me gusta. ¿Sientes una qué? División que Una no- división. A ver, hablemos de eso. Mira, ¿Cuál es esa división? toda la creación centrada en la historieta, ya sea el fanzine, la revista, el corchete, el libro, siento que todavía no logran conjugarse como en un mismo norte. No es como que todos estemos remando hacia el mismo lado. No es que sea mandatorio que todos rememos hacia el mismo lado. No es que, como decía, decir, no, que los fascineros tienen que trabajar así. No. Pero sí que, por ejemplo, de que de repente que todos tengamos quizás las mismas oportunidades, que de repente los espacios se abran. Freakex Santiago es un gran ejemplo de que, por ejemplo, de que están dispuestos, por ejemplo, que haya historieta tradicional, que haya fanzine. Quizás de repente se pase un poquito más la ilustración, no sé. ¿Cuáles espacios no se abren, por ejemplo, para entender? Yo siento, no es que siento que no se abran en cuanto a ¿cómo se llama? De que nosotros no lo abramos, sino que yo siento de que se pierde un poco el norte cuando de repente cuando existen discusiones de repente un poco infantiles respecto de cómo trabaja cada uno. Eso ya es algo que entiendo. me molesta. Ok. No espacios que se cierran, sino que nosotros mismos nos No, cerramos es como- a otros, es a otros como, y a otras. eternas zancadillas entre nosotros, que no creo que es una muy mala idea. Yo creo que todos tenemos que tener espacio y todos tenemos que marchar para el mismo lado, aunque suene un poco difícil, aunque tengamos diferencias, aunque produzcamos cosas diferentes que no nos gusten o que a otros no les guste. Que es que hay unos que probablemente no les va a gustar Temores y quizás, ¿cómo se llama? A otros no les va a gustar el fanzine, no sé, qué sé yo. Pero el tema está en que nos falta, entre comillas, un poco más de cohesión, nos falta un poco más de fuerza, sobre todo para Pues ganar ser como espacio. gremio, dices tú, más que como... Sí, como gremio. Y suena de repente quizás pensando en otras etapas del pasado donde se hicieron gremios que honestamente no funcionaron. Y otros que funcionaron muy bien, pero que tuvieron vida corta. Pero lo que sí nos falta de repente es unificarnos un poco, unirnos un poco para generar espacios. Y ese es un tema que yo creo que es fundamental. Existen grandes espacios para poder mostrar historietas, como por ejemplo son FIC, y pequeños eventos como son la Concómic de San Antonio, la Dibujona de Antofagasta, pero yo creo que se puede más. Yo creo que se puede, pero para eso tiene que existir cohesión. Ahora, y artísticamente, ¿cómo lo ves? ¿Mejor, igual, peor? No, al contrario, no siento que hay una disminución, yo creo que ha aumentado, y ha aumentado para bien. Hay buenas obras, está saliendo muy buen contenido de historieta chilena. Y por eso vuelvo a insistir a tomar nuevamente el tema de los espacios. Nos faltan los espacios, eso es lo que nos falta. Yo creo que hay un montón de dibujantes por ahí dando vueltas que tienen sus obras terminadas y de repente porque dicen, oye, tengo mis fanzinitos hechos o mis pequeños fanzines, o de repente mi revista, o de repente logré generar mi libro, pero no tienen dónde mostrarlo porque de repente no tienen ni conocimiento, ni la experiencia, ni cómo poder sacarlo. Cómo editarlo, ni cómo mostrarlo, puede ser, ¿no? Entonces falta un poco de aumentar, de crecer. Después podemos pensar, mirar para afuera. Yo creo que ya estamos en la etapa donde hubo un boom, como fue en la época de Morty, de cómo se llama, que fue el 2010, el año arriba de la pelota, que uno llamaba aferrada muy bien. Y ahora en estos momentos estamos estables, no una taza de leche, pero estamos estables, se está generando contenido, se está haciendo buenas obras. El cómic de alguna manera está llamando la atención, se está haciendo recuperación, se está llevando, por ejemplo, ya que Juan Buscamares haya tenido, de Félix Vega, ya haya tenido un recopilatorio como la gente, como se merecía en Chile, ya una gran muestra de ello. Y que sea un libro que se está vendiendo bien. Más allá de que venga de una gran empresa, sino que un libro que diga, oye, ¿sabes qué? Este cómic se hizo en los años 90. Más allá de que venga de una gran editorial, dices. Exacto. Este libro se hizo en los años 90 aquí en Chile. ¿Y por qué no lo vimos antes? Pues ahora se está dando. Y quizás eso abra los ojos de repente al lector de historieta o al no lector de historieta que diga, oye, ¿sabes qué? Esta obra está espectacular. Quiero ver qué más se está haciendo en Chile. ¿Tú sientes que algunos de tus libros, de algunas de estas revistas que has publicado, está llegando a un público que no leía habitualmente historieta? Yo espero sinceramente que sí. Y espero que por lo menos la mayoría sí haya llegado a un público que no haya leído. Por lo menos me han dado buenos comentarios respecto de Temores y de Injusticias. Muy buenos comentarios. De la breve historia de la historieta nada que decir porque fue, como te decía, ¿Y cuál será esto? Estoy aventurando una ficción quizás que vas a tener que hacer en tu mente. ¿Cuál será la forma de hacer que otro público que no lee historietas las empiece a leer? ¿Cuál será el secreto o el truco para lograr aquello? ¿O no lo hay? Para ti. No, yo creo que derechamente es como cuando tú le tratas de imponer una idea, no creo que sea lo más óptimo. O sea, acercar a una persona a la historieta, de alguna manera forzarla. Yo tengo una amiga que me decía, bueno, quizás la historieta de repente es para una cierta elite. En cierto modo tiene razón. Pero es una elite que se puede abrir. Puede pasar que alguien sencillamente un día por curiosidad tome una revista y diga, oye, ¿sabes qué me gustó? Quiero leer más. Si pasa eso, excelente. ¿Pero quién tiene que cambiar? ¿El lector o nosotros que producimos las historietas? ¿O No, ambos? yo creo que nosotros estamos produciendo y estamos produciendo lo que nos gusta hacer. Y está bien eso. Todos vamos a contar las historias que queramos,
más menos retorcida, más menos potente, más menos rebuscada, más acción, más aventura, qué sé yo, erotismo, fantasía heroica, no sé, la temática que se nos antoje, entre comillas, y el lector la va a tomar y la va a leer, porque yo sé que va a existir curiosidad. Siempre va a existir curiosidad en el lector. El tema es quizás cómo llegar, los espacios. Simplemente los espacios. Tanto físicos como mentales, como tú has dicho. Exacto. Oye, la gente que va a ver este programa y dice, yo quiero Temores, yo quiero la breve historia de la historieta en Chile, yo quiero Injusticia, yo quiero La senda del errante. ¿Dónde, cómo consigue estas producciones? Son 2 locales actualmente los que estoy potenciando y que pretendo que sea así por un tiempo, que son La Historieteca, en pleno Persa Bio Bio, administrado por Fabián Sáez, quien, ¿cómo se llama? Vende historieta chilena ahí. Vende historieta chilena, o sea... Busquen entonces en Facebook y en Twitter La Historieteca, ahí está la dirección. ¿Y en qué otro lugar? Pánico Ediciones, en, ¿cómo se llama? Barrio Italia, una librería muy bonita, donde Francisca Cárcamo está vendiendo material nacional también, solo que ella se enfoca quizá un poco más en lo infantil, pero que también tiene un espacio para lo más adulto. ¿Y en la web se puede adquirir a través de la red? A través del clásico mensaje por interno, y yo se lo entregaré en sus manos. ¿Interno a dónde? ¿Cómo se llama? Ariete Producciones. En Twitter y en Facebook. La Senda del Errante también, o la sendadelerrante.cl, donde pueden ver incluso un cómic gratuito. Si tienen un poco más de suerte, me pillan en Twitter a través de Ariete Pro, @ArietePro, o @GBA Writer, GBA Writer, ese es tu claro. Twitter. Oye, te agradezco entonces, hoy día hemos hecho un recorrido bastante rápido, pero no por ello menos contundente, de la producción de Ariete, dirigida por ti, y que ha diversificado, como yo decía, en los últimos meses, esta producción que pasó de este formato de novela gráfica a rescatar un poco el formato de la revista con corchetes o grapas a precios muy accesibles. Eso me parece un buen camino para llegar a otro público, ¿no? Que busca productos breves y baratos. Exacto. Y hay que recordar que también que Dojitia junto con Acción Comics están también creando una historieta con corchetes también muy barata, sí, con historias breves. Algo bien interesante, decir verdad. Por ahí está, creo que Gonzalo Yanel con Jimena Rodríguez. Sí. Está Sebastián Garrido con dibujante, no me acuerdo. Es una chica. Estefanía, creo que es el nombre. Sí, una chica, no recuerdo su nombre. Y también, ¿no? Y que bien y que siga generando. Y qué bueno que se haya producido como simultáneamente, ¿no? Algo está pasando ahí. Sí, yo creo y es necesario que se siga generando. Yo espero de verdad que siga saliendo producto corchete. Y sobre todo un producto que sea profesional, que sea bonito, que la persona vea y diga, lo quiero leerlo. No se ve mal, no se ve desordenado, no se ve como mal impreso. Es un producto profesional. Eso. Ya pues, Germán, un gusto tenerte con nosotros acá hoy día en Plop Galería, nuestra casa acá en Merced 349, donde ustedes encuentran exposiciones, libros, historietas, ¿no? Etcétera, etcétera. Un aplauso también para Germán, que estuvo con nosotros hoy día. Gracias. Y agradecemos a Plop Galería y nos vemos aquí con Gabriel Raceto tras las cámaras en un próximo Viñetas del Fin del Mundo con Historieta Nacional.